Hola amigos, mi nombre es Cowley. A partir de hoy os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y dejar un like para no perderos ninguna de mis historias. Y sin más preámbulo, empecemos. Si hay un caso policial de Halloween que conmocionó a Estados Unidos, este estuvo relacionado con Ronald Clark O'Bryan, un hombre de 40 años, de profesión óptico que en 1974 asesinó a su propio hijo con un dulce envenenado en la noche de Halloween. El objetivo era cobrar 2 pólizas de seguro por $30,000 cada una. El 31 de octubre de 1974, en Pasadena, Texas, Ronald y Daneen O'Bryan cenaron con sus amigos Jim y Jim Bates. Los primeros vivían en Deer Park, pero sus amigos vivían en una zona elegante de Pasadena. Ronald, padre de Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5, se ofreció voluntario para llevar a los niños a pedir caramelos con Jim y sus hijos, Mark y Kim. Algunos informes indican que Kim no fue. Jean y Daneen se quedaron en casa de los Bates para repartir caramelos a los niños. Estaba lloviendo, así que el grupo solo recorrió unas 2 calles antes de dar por terminada la noche. La luz del porche de una casa estaba apagada. Aún así, los niños llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Jim siguió andando con los niños calle abajo. Ronald se quedó atrás. Unos minutos más tarde, se reunió con el grupo con 5 pixie sticks gigantes en la mano. Les dijo que unos vecinos ricos estaban repartiendo caros caramelos. En ese año, un pixie sticks gigante medía 53 centímetros y estaba relleno de azúcar en polvo agridulce con sabor a fruta. Sin que nadie lo supiera, él había llevado los pixie sticks metidos en las mangas de su gabardina para ocultarlos. Ronald dio los tubos gigantes de plástico a sus hijos y a los niños de sus amigos. Más tarde, dio el último tubo de caramelos a Whitney Park, de 11 años, a quien conoció pidiendo caramelos. Los Park acudían al mismo lugar de culto que los O'Bryan, la segunda iglesia bautista de Pasadena. Ronald había añadido 5 centímetros de cianuro potásico a los caramelos en polvo, lo que suponía una sentencia de muerte garantizada para cualquiera de los 5 niños que los consumieran. ¿Para qué? Para hacer creer a la policía que un sádico de Halloween había repartido caramelos envenenados en algún lugar de la ruta del truco o trato. Pero la verdad era que él solo tenía 2 víctimas reales en mente: Tim y Elizabeth, sus propios hijos. El último Halloween de Timothy O'Bryan. Más tarde, aquella noche de Halloween, la familia volvió a casa. Mientras Daneen iba a visitar a una amiga, Ronald preparó a los niños para irse a la cama. Les dijo a Tim y a Elizabeth que podían comerse una golosina antes de irse a dormir. Animó a sus hijos a tomar los pixie sticks, pero Elizabeth se negó y eligió otro dulce. Bill Lanier, ex policía de Pasadena que investigó la muerte de Timothy, dijo: «El niño metió la mano y cogió un caramelo. Su padre le dijo: «No, no, no tienes tiempo de comerte un caramelo. Toma, prueba este Pixie Sticks». Como no salía el contenido, hizo rodar el tubo de plástico entre sus manos para aflojar el polvo y luego se lo echó en la boca a su hijo. Tim se quejó del sabor amargo y su padre le dio un vaso de Kool-Aid para que se lo tragara. Momentos después, el niño corrió al baño, con el estómago revuelto por dolorosos retortijones. Vomitó y empezó a convulsionar y a echar espuma por la boca. Él sostuvo a su hijo hasta que el cuerpo del niño se puso flácido. Cuando la ambulancia llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Timothy había fallecido. El caso fue tomado por el fiscal Mike Hinton, quien rápidamente se dirigió hasta el hospital, donde fue trasladado el niño para interrogar a los padres sobre lo sucedido horas atrás. «Fue una coincidencia que estuviera trabajando esa noche», dijo desde Houston el abogado Mike Hinton, décadas después. «Recibí una llamada del Departamento de Policía de Pasadena. Me dijeron que un niño de 8 años acababa de morir. Lo llevaron al hospital, pero ya había fallecido». Con la intención de poner en marcha su investigación, Mike llamó al doctor Joseph A. Yachimchik, el principal examinador médico de Harris County.
Le conté sobre la situación y le pregunté por el aliento del niño, dijo Mike. Tras preguntar en el lugar, Yashimchik indicó que de la boca del menor surgía un aliento similar a almendras. La conclusión del experto fue clara. Se trataba de cianuro. La autopsia refutó el presentimiento del examinador médico. El patólogo dijo que Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas. Los exámenes luego encontraron que casi los 3 primeros centímetros del dulce habían sido llenados con el veneno. El niño había ingerido cianuro suficiente para matar al menos a 2 hombres adultos. Según el artículo Intoxicación aguda por cianuro, un raro caso de supervivencia, publicado en el Indian Journal of Anaesthesia. La dosis letal media de cianuro potásico es de unos 250 miligramos. El cianuro es un veneno altamente citotóxico. La intoxicación aguda es letal si no se diagnostica inmediatamente y se trata en 30 minutos. El paciente muere de parada cardiorrespiratoria secundaria a una disfunción de los centros medulares. Con el doble de la dosis letal en su organismo, Timothy no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El cianuro potásico tardó menos de 30 minutos en robar el oxígeno de sus células. El veneno asfixió su cerebro, disfunción de los centros medulares, y después su corazón, parada cardiorrespiratoria. Lanier dijo, fue una exageración. Había suficiente veneno para matar a una manada de elefantes. Por eso, el niño vomitó tan violentamente. Los oficiales de policía lograron recoger los dulces de los otros niños antes de que pudieran comérselos, y advirtieron que quien fuera responsable por el hecho había usado grapas para sellar los dulces después de alterarlos. Eso fue lo que le salvó la vida a otro niño esa noche, recordó Mike. Lo encontraron en la cama con el dulce en su mano, pero no fue lo suficientemente fuerte para romper la grapa. La policía llevó a Ronald al barrio donde el grupo había estado pidiendo dulces para que los pudiera dirigir a la casa en la que había recibido el dulce en polvo. Pero él estaba desconcertado. No podía encontrar la casa y dijo que nunca vio la cara del responsable. Simplemente surgió de la puerta y le dio las chucherías. Los investigadores empezaron a sospechar. Pasaron unos cuantos días y todo fue muy frustrante, dijo Mike. Así que se llevaron a O'Brien otra vez y fueron muy claros con él. La estrategia funcionó. El hombre había recuperado la memoria. Los dirigió a la casa. El hombre al que señalaba con el dedo, Courtney Melvin, vivía en la casa donde no abrieron la puerta aquella lluviosa noche de Halloween. O'Brien afirmó que no vio la cara del hombre, solo un brazo peludo que sostenía los Pixie Sticks a través de la puerta principal ligeramente abierta. El hombre que vivía ahí no estaba en casa, así que los oficiales fueron hasta su lugar de trabajo, el aeropuerto de Houston, William P. Hobby, y lo arrestaron frente a sus colegas. El misterio había acabado, caso cerrado. Pero este hombre tenía una coartada. Resulta que esa noche había estado trabajando, dijo Mike con su acento texano. Su esposa e hija estaban en casa y habían apagado las luces temprano porque los dulces se les habían acabado. Los compañeros de trabajo y las fichas de control confirmaban su historia. Esto solo aumentó mis sospechas, dijo Mike. Con las historias siempre cambiantes del padre, sus mentiras descaradas y su falta de emoción por la horrible muerte de su hijo, la policía sospechó que él era el verdadero asesino. Por medio de una orden judicial, se hizo una inspección a la casa de los O'Brien en la que se encontraron unas tijeras con residuo de plástico, que era muy similar al que se hallaba en los dulces envenenados. En ese momento fue arrestado e interrogado. A medida que progresaba la investigación, la evidencia se empezaba a acumular en contra de él. Resulta que O'Brien iba a una escuela comunitaria y en las clases le preguntaba al profesor cosas como ¿qué es más letal, cianuro u otro tipo de veneno? ¿Por qué alguien habría de preguntar eso?, señaló Mike. Otro testigo, que trabajaba en una empresa de químicos en Houston, le dijo a la policía que un hombre había ido a comprar cianuro, pero se fue cuando le dijeron que lo mínimo que podía comprar era algo más de 2 kilos. El hombre de la tienda no pudo identificarlo, pero recordaba que era un cliente que usaba bata azul o beige, como un doctor, dijo Mike. O'Brien era óptico. Ese era el uniforme exacto que usaba para trabajar.
El móvil. Cuando los investigadores se enteraron de que había llamado a la aseguradora preguntando por el pago a las 9 de la mañana del día siguiente a la muerte de Timothy, el caso en su contra empezó a esclarecerse. El óptico tenía una deuda de más de $100.000. Estaba claro que tenía considerables problemas financieros. Según artículos de la época, su coche estaba a punto de ser embargado, no pagaba varios préstamos bancarios. La Texas State Optical, empresa para la que trabajaba, quería despedirle por robo. Su casa también estaba embargada. ¿Qué llevó a este hombre a planear la muerte de sus hijos? El dinero del seguro. En enero de 1974, contrató un seguro de vida de $10.000 para Timothy y Elizabeth. Durante el juicio, Dainin, la madre de Timothy, testificó que solo conocía una póliza de $10.000 sobre los niños, a la que se había opuesto. Ignoraba que el 3 de octubre de 1974 su marido había suscrito otras dos pólizas por valor de $20.000 cada una. El juicio. Mike recuerda el caso claramente. Después de décadas, su memoria sigue intacta. A él le encantaba la atención, dijo. Creo que incluso le encantó durante el juicio. Amigos y compañeros de trabajo testificaron que, en los meses previos a la muerte de Timothy, mostró un interés inusual en el cianuro y habló sobre cuánto se necesitaría para matar a una persona. Su cuñada y cuñado testificaron que el día del funeral de Timothy, él habló de usar el dinero de la póliza del seguro para tomar unas largas vacaciones y comprar otros artículos. Además, su esposa rechazó la afirmación de que Timothy eligió el Pixie Sticks, afirmando que fue su padre, de hecho, lo había obligado a elegir el Sticks. O'Brien siguió manteniendo su inocencia. Su defensa se basó principalmente en la leyenda urbana de hace décadas sobre un envenenador loco que reparte caramelos de Halloween mezclados con veneno o agujas o manzanas acarameladas con hojas de afeitar insertadas. Estas historias han persistido a pesar de que no hay casos documentados de extraños que hayan envenenado los dulces de Halloween. De todas formas, esto fue mucho antes de los exámenes de ADN, y la policía no pudo conectar los dulces con Ronald, ni probar que él había comprado el cianuro. Así que el optometrista mantuvo su inocencia. Jimmy Bates, que acompañó al asesino en la fatídica noche de Halloween, dijo más tarde: «He aquí un hombre que mató a un confiado, indefenso e inocente niño de 8 años por una razón: dólares y céntimos. Estaba dispuesto a elegir al azar a otros niños que otras personas querían y matarlos también». Veredicto. El 3 de junio de 1975, un jurado tardó 46 minutos en encontrar a O'Brien culpable de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. El juez tardó 71 minutos en sentenciarlo a muerte. Sería ejecutado en la silla eléctrica. Poco después de su condena, su esposa solicitó el divorcio. Más tarde se volvió a casar y su nuevo marido adoptó a su hija Elizabeth. Ejecución. En ese momento, los hombres condenados a muerte según la ley de Texas estaban confinados en la unidad Ellis Primo cerca de Huntsville, Texas. Según el reverendo Carroll Pickett, un ex capellán que trabajaba para el Departamento de Justicia Criminal de Texas, O'Brien fue rechazado y despreciado por sus compañeros de prisión por matar a su hijo y estaba absolutamente sin amigos. Según los informes, los reclusos solicitaron realizar una manifestación el día de su ejecución para expresar su odio hacia él. La primera fecha de ejecución se fijó para el 8 de agosto de 1980. Su abogado solicitó con éxito una suspensión de la ejecución. Se programó una segunda fecha para el 25 de mayo de 1982. Esa fecha también se pospuso. El juez Michael McSpadden programó una tercera fecha de ejecución para el 31 de octubre de 1982, octavo aniversario del crimen. Se ofreció a llevar personalmente al reo a la cámara de la muerte. Fue la primera vez que Texas ejecutó a un recluso mediante inyección letal. La Corte Suprema retrasó la fecha una vez más para darle la oportunidad de presentar una apelación para buscar un nuevo juicio. Se programó una cuarta fecha para el 31 de marzo de 1984.
Su abogado solicitó una cuarta suspensión sobre la base de que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. El 28 de marzo, un juez federal rechazó la solicitud. El 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche, O'Brien fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. En su declaración final, mantuvo su inocencia, afirmando que sentía que la pena de muerte estaba mal. Añadió: «Perdono a todos, y me refiero a todos, a aquellos que han estado involucrados en mi muerte. Dios los bendiga a todos, y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas». Afuera de la penitenciaría del estado de Texas, en Huntsville, una multitud de 300 personas se reunieron para escuchar si el hombre que había envenenado a ese niño en Halloween había encontrado su fin, gritando «truco o trato» y lanzando dulces a los manifestantes contra la pena de muerte. Cuando Ronald fue declarado muerto, Mike Hinton estaba en su casa de la infancia en Amarillo, 8 horas en coche desde Huntsville. Esa noche se había ido a su lago preferido, con su caña de pescar en la mano. Se tomó una cerveza como celebración mientras ingresaba a las tinieblas. Después de la ejecución, Daneen O'Brien dijo: «Hizo su cama, y ahora tiene que acostarse en ella. No siento piedad por él. Aunque me gustaría decir que lo siento por él, no es así. La pena de muerte es mala, pero no es tan mala como la muerte de ese niño». Ronald O'Brien está enterrado en el cementerio Forest Park East, en Webster, Texas. Timothy está enterrado en el cementerio Forest Park Lawndale, en Houston.